Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Saludos hermanos, bienvenidos una vez más a su programa Sanamente. Como ya saben, siempre comenzamos dando un pequeño resumen de las cosas que hemos estado viendo y la semana pasada estuvimos hablando de la cultura del autocuidado, la importancia que tiene tener un botiquín en casa, poder tener una estructura frente a cualquier situación que podamos tener y sobre todo pues también esta maleta que debe tener cosas básicas como linternas, baterías, ropa en caso de que ocurra alguna catástrofe. Y también pues les dimos los números de teléfono por si en algún momento necesitan llamar a estas líneas de auxilio, que los tengan a mano. Recuerden siempre que estos números deben estar en la refrigeradora, los baños, detrás de las puertas, porque en caso de cualquier emergencia pues ahí los van a tener a sus manos. Y como saben, pues el día de hoy seguimos con nuestros temas interesantes, así que espero que se queden con nosotros y pronto volvemos. Hola hermanos, bienvenidos una noche más a su programa Sanamente, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y la noche de hoy nos acompaña, como todas las noches, un invitado súper especial. Tenemos al licenciado Ariel Ayala con nosotros. Hola Ariel, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios, muy bien Angie, feliz de estar por acá contigo. Qué bueno, muchísimas gracias. Y bueno, el día de hoy vamos a estar hablando un poco de estrés laboral, de productividad laboral, de todas estas cosas que tenemos nosotros en nuestros ambientes laborales, sea que estemos trabajando en casa, que estemos trabajando en una oficina, en los diferentes espacios. Entonces, primero quiero que nos cuentes, Ariel, algo sobre ti. Sí, bueno, agradecido de la oportunidad de estar por acá y me desempeñé, bueno, soy psicólogo de profesión y me desempeñé por 10 años como gerente de negocios de Manpower Group, una consultora de recursos humanos de las más grandes del mundo. Actualmente soy secretario general de INADE, una institución pública dedicada a formación técnica y sobre todas las cosas orgullosamente católico. Muchísimas gracias y como le comentaba Ariel, una de las cosas que nosotros tenemos en este espacio, hermanos, es que los invitados que tenemos todos tienen algo que ver y es que tenemos a Jesús en nuestro corazón y el Espíritu nos guía. Como siempre les hablo yo del Espíritu. Y bueno, entonces, a ver, vamos a ir entrando en tema. Productividad laboral. Cuando la gente habla de productividad laboral, de alguna u otra manera pensamos que es esta persona que se desvive por la empresa o por lo que tenga que hacer. Casi siempre pensamos en una empresa que trabaja día y noche por la empresa, pero realmente, ¿qué podríamos estar diciendo que puede significar productividad laboral? Pero el concepto de productividad laboral es un concepto que quizás no se ha entendido del todo bien a través del tiempo. Por ejemplo, esta definición de la persona que da todo por la empresa, que se queda hasta tarde, que llega súper temprano, que responde correos de madrugada, más bien parece compaginar con características de ser workaholic que de ser productivo. Y uno de los grandes mitos antes de entrar a la definición es que no aquel que le dedica más tiempo al trabajo es precisamente la persona más productiva. La productividad laboral se refiere a qué tanto o cuál es tu capacidad de lograr el resultado al que se comprometió tu unidad de trabajo, tu unidad ejecutora, tu equipo o todas las partes necesarias y qué tan cercano o qué tan lejano estás a ese compromiso. Normalmente la productividad laboral tiene que ser medida con un escalafón específico y puede ser variable dependiendo del ambiente donde te desarrollas. Entonces, productividad laboral, por ejemplo, si yo soy
ventas, puede ser la cuota de ventas a la que tengo que llegar en un mes o en un trimestre o en un año. Si yo, por ejemplo, soy recursos humanos, puede ser que sea la cantidad de vacantes llenadas o la cantidad de acciones de formación que he desarrollado o la baja cantidad en ese caso de errores de planilla. Productividad conlleva una medición y esa medición tiene que ser estándar, establecida al principio de la relación laboral y tiene que ser estándar, repito, para todos los que desempeñan cargos similares. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 3 personas de reclutamiento, tienen que tener la misma medida. Si yo tengo 5 personas de ventas, tienen que tener la misma medida. Si yo tengo 4 auditores, tienen que tener la misma medida, para que podamos hacer luego comparativos de productividad y en eso tomar decisiones de ascensos, tomar decisiones de fortalecer el equipo con nuevas personas o con capacitaciones, dependiendo de cuál sea el contexto de la empresa o de la institución pública donde se desarrolle. Ok, y acabas de decir, bueno, me quedé con varias cosas. Una de ellas es, mencionaste la palabra workaholic. ¿Podrías decirnos qué es workaholic? El adicto al trabajo, ¿sí? Es una persona que le cuesta desconectarse, es una persona que necesita estar de lleno en actividades laborales, quizás fuera de los horarios laborales. Y en este caso no nos referimos particularmente a aquella persona que tiene un proyecto o una actividad específica o quizás una reunión particular por la cual tiene que laborar fuera de horario, ¿sí? Tiene que hacer horas extras. No, nos referimos a la persona que habitualmente tuviere o no tuviere necesidad de trabajar fuera de horario, lo hace, ¿sí? Muy comúnmente el síndrome de adicción al trabajo, como todas las adicciones, conlleva una negación. No, yo no soy adicto al trabajo, yo simplemente es que tengo mucho trabajo y por eso me quedo todos los días hasta las 9 de la noche y cuando llego a mi casa sigo respondiendo correos y sigo en la computadora y me levanto de madrugada, pero no soy adicto al trabajo. Esta es la típica explicación de un adicto al trabajo, similar a la explicación que daría un adicto a sustancias ilícitas o un adicto a cualquier otro tipo de adicción. Diría, no, yo lo tengo bajo control. Lo mismo pasa con el trabajo se puede convertir en una adicción cuando no sabemos mantener un balance entre la vida laboral y la vida personal, cuando le dedicamos la inmensa mayoría de nuestro tiempo al desarrollo laboral, a las actividades laborales, entonces muy posiblemente estamos cerca de un caso de adicción al trabajo que empieza entonces a impactar el resto de las áreas de nuestra vida. Por ejemplo, quizás no estamos cuidando nuestra espiritualidad por estar atendiendo el trabajo, no estamos cuidando nuestra relación de pareja, nuestra familia, por estar atendiendo el trabajo. Nos perdemos de los cumpleaños de nuestros hijos o de los cumpleaños de nuestras madres por estar atendiendo el trabajo. Nos perdemos momentos importantes del desarrollo evolutivo en cualquier fase del desarrollo que nos encontremos, inclusive en la tercera edad, simple y sencillamente por estar atendiendo el trabajo. Entonces, ya ahí estamos peligrosamente cerca de un caso de adicción al trabajo donde por estar involucrado en las actividades que típicamente se tienen que hacer en un horario predeterminado, estamos afectando el resto de nuestras actividades. Importante eso que acabas de mencionar. Bueno, todo definitivamente que yo creo que cada vez se ve un poco más normal, o sea, en ciertos momentos se vio como algo normal. Tal vez el que estuviéramos trabajando desde casa permitía que los jefes estuvieran siempre pendientes. Yo, por ejemplo, recuerdo que en la pandemia yo tenía un jefe que me ponía en una reunión de 7, 8 horas y había terminado el tiempo y seguíamos reunidos porque todos estábamos cómodos, entre comillas. Y lo que va creando alguno de estos espacios es que entonces yo crea que ya forma parte de mejoras laborales o que yo no pueda tal vez tener una buena higiene del sueño, ya no estoy durmiendo. Hay personas que se quedan en las noches despiertas porque así van a ser más productivas. Y yo creo que una de las cosas que queremos dejar claras hoy es, puedo trabajar, tener límites y tener todas estas cosas, pero siendo una persona que también se cuida de sí misma, ¿no? Siguiendo esta cultura de la autoprotección. Otra de las cosas que quería preguntar de las cosas que estabas mencionando ahorita y que es muy importante, a veces
la gente nos dice, ya no estás viniendo a la parroquia, ya no te vemos, faltan a cumpleaños, a celebraciones, y una de las cosas más comunes pues es que decimos de que, ay, no, es que el trabajo me tiene y es muy complicado, pero yo creo que un poco esta relación de tal vez de ir soltando un poco más el trabajo y dedicarnos a nosotros. Las empresas, hablándolo ya como en una cuestión más macro, las empresas han ido entendiendo que nosotros debemos también cuidar de nuestra salud mental y que posterior a eso nosotros vamos a poder rendir mejor. Pero tengo una pregunta antes de eso. Hablaste de recursos humanos. ¿Qué hace recursos humanos en una empresa? Bueno, recursos humanos en una empresa tiene un rol sumamente variado, ¿sí? Y típicamente, normalmente, recursos humanos como mínimo tiene 3 áreas, dependiendo del tamaño de la empresa. El área de reclutamiento de personal, que es la que hace toda la captación de nuevos ingresos y también tiene alguna función de retención de esos ingresos, por otro lado, y ejerce ocasionalmente labores de inducción, dependiendo nuevamente del tamaño de la organización, porque en organizaciones grandes la inducción se hace con un equipo de inducción, ¿no? Y puede tomar de un día a varias semanas, ¿no? Eso por un lado, por el lado de reclutamiento. Por otro lado, mínimamente un departamento de recursos humanos tiene un área de capacitación y desarrollo. Es un departamento que está velando por las necesidades de capacitación de las personas. Es un área donde se manejan proveedores de conocimiento, proveedores educativos que van de alguna manera a ayudar a que las personas tengan las habilidades correspondientes para desarrollar las tareas que se requieren dentro de la organización. Y como mínimo también recursos humanos tiene un área de planilla, que es el área que justamente se encarga de el procesar las nóminas recurrentemente todos los meses y hacer los pagos correspondientes de las mismas. Luego, en departamentos más grandes, en empresas más grandes, encontramos áreas como desarrollo organizacional, que ya hace una tarea mucho más estratégica de detección de necesidades tipo clima organizacional, cómo está la cultura de la organización, cómo se posicionan los trabajadores en relación a la empresa, si hay compromiso, si no hay compromiso, qué acciones hay que llevar a cabo. Desarrollo organizacional también ve incluso en muchas ocasiones toda una parte de outplacement, que es salida del trabajo, pero una salida digna, tratando de facilitar el reingreso al mundo del trabajo para las personas que van saliendo, que no necesariamente tiene que ser un reingreso, también puede ser acoplarse a nuevas realidades, porque también las personas pueden salir por temas de retiro voluntario o por jubilación, dependiendo de la edad, ¿no? Entonces, outplacement dentro de desarrollo organizacional ve todo esto. También se ve una parte de evaluaciones de 360 se llaman, evaluaciones donde tanto los pares como los superiores jerárquicos como los subordinados evalúan una posición particular para entender las fortalezas, debilidades y áreas de mejora de cada uno de esos líderes. Entonces, desarrollo organizacional, en resumidas cuentas, es una gestión estratégica de recursos humanos, mientras reclutamiento, nómina y capacitaciones son áreas que, bueno, reclutamiento y nómina son áreas que pueden considerarse transaccionales, aunque muchas empresas, por lo menos las más grandes, los vuelven áreas más que transaccionales, áreas estratégicas también, pero dependiendo de qué tan robusto sea el equipo y de qué tan organizada, y por supuesto de los recursos que disponga la empresa para invertir en áreas de recursos humanos. Pero como mínimo esas 3 componen un departamento de recursos humanos. Y luego está el jefe que supervisa, o el gerente que supervisa todos los procesos de recursos humanos. Ok, bueno, de verdad que es algo bastante complejo, bastante grande. Yo creo que yo no pensaba que era tanto. Es un tema que... Y quiero quedarme con esto de del recurso humano y qué es, porque más adelante quiero hacer unas preguntas de algunas cosas que he estado viendo que están implementando algunas empresas que conozco pues aquí en Panamá y que me parece que son importantes.
Bueno, hermanos, vamos a un primer corte y no antes, pues, sino darles las gracias por estar aquí, pero también mandarles un saludo a Angélica, a Clara, a Fanny, a Orlando, que sé que siempre están en sintonía, así que espero que estén disfrutando este programa. Volvemos en un momento. Campaña Arquidiocesana te invita a participar de la gran rifa solidaria a realizarse el domingo 20 de agosto. Con tu aporte de 10 balboas podrás ganarte: primer premio, el Toyota Prius utilizado por el Papa Francisco durante la JMJ Panamá 2019. Segundo premio, 500 balboas mensuales en supermercado por un año. Tercer premio, 4.400 balboas en bonos para Línea Blanca. Conviértete en una mano amiga para los que más lo necesitan. Adquiere tus boletos en Campaña Arquidiocesana, Librería Católica, Librería San Pablo, Flor de Lis o en tu parroquia, apoyando así las obras sociales de la Iglesia. Aprobada por la Junta de Control de Juegos, resolución número MEF-RS-2022-3382 del 28 de diciembre 2022. Por primera vez en la historia, un sínodo de obispos comienza descentralizado, con las iglesias locales o diócesis donde se realizarán consultas y el pueblo estará en discernimiento. No se celebrará solo en el Vaticano, sino en cada iglesia particular de los 5 continentes, siguiendo un itinerario de 3 años articulados en 3 fases: escucha, discernimiento y consulta. La iglesia quiere superar cualquier tentación de uniformidad, pero apuntando a una unidad en la pluralidad. La vida del cristiano en la tierra es una batalla, una lucha. Nos vemos amenazados por varios peligros. San Miguel es el soplo del Espíritu Santo que derrotará al anticristo y a todos los espíritus malignos. Dile a todos que yo concedo todas las gracias, que tengo gran poder como aquel que está delante de Dios. Ven a buscar respuestas a la pregunta sobre el significado de nuestra vida. Vale la pena saber que en este camino tenemos un discreto compañero. 25 de mayo solo en cines. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Y un saludo a todos aquellos que están viendo este programa en retransmisión. El día de hoy estamos hablando de productividad, de burnout, de estrés laboral, de todas estas cosas que tienen que ver también con nuestra salud física y nuestra salud mental.
También le quiero mandar un saludo aquí en el espacio de los saludos a la señora Carlotita, a la señora Carolina, que también siempre están en sintonía, y esperamos que nos manden sus mensajes. Ahí van a tener ahorita en pantalla el correo para que nos compartan todas esas dudas, esos comentarios. También Amparo, que nos ha escrito para dar sus saludos. Así que bueno, seguimos acá con nuestro invitado, Ariel. Quedamos hablando un poco del tema de recursos humanos, y esto me ponía a mí a pensar un poco en que últimamente algunos compañeros o algunos amigos, de hecho de aquí de la parroquia, me han dicho que en sus oficinas han creado salones de la felicidad, espacios de la felicidad. Y bueno, yo le preguntaba y le preguntábamos nosotros, bueno, pero ¿y esto para qué es? ¿Les han dicho algo? ¿Recursos humanos ha dicho algo? Dicen que no les han dicho nada. También tuve yo la oportunidad de ir en algún momento a alguna empresa que tenían café gratis, que tenían salones de spa, tenían un lugar para hacer yoga. Mi pregunta es, ¿estas cosas ayudan al estrés laboral, al burnout? ¿O puede ser algo que tal vez se vea bonito, pero que si no se le da un buen seguimiento no funcione? No, definitivamente que esas son iniciativas que tienen su sustento teórico, tienen alguna base investigativa, pero si no se aplica correctamente, el efecto no se logra, el efecto de bajar el estrés laboral, de reducir las probabilidades de burnout, se disminuyen al mínimo. ¿Por qué lo digo? Porque de nada te sirve tener sala de spa, sala de masaje, gimnasio, hidromasaje, entre otras iniciativas muy comunes, café, dulces gratuitos. De nada te sirve tener todo eso si, por ejemplo, sigues teniendo un problema de liderazgo, ¿sí? De nada te sirve tener una sala de spa o masajistas dentro de la empresa si el líder sigue exigiéndole a los colaboradores fuera de horario, ¿sí? Entonces, todo lo que inviertes en estas adecuaciones, porque se invierte mucho dinero en este tipo de adecuaciones, y hay empresas que son grandes pioneros a nivel mundial en este tipo de salas, de instalaciones, y que sin embargo no necesariamente encontramos que el nivel de estrés laboral que manejan sus colaboradores sea realmente el más bajo, ¿sí? Por el contrario, normalmente este tipo de iniciativas se hacen de una manera reactiva a altos niveles de estrés laboral, que están generando, entre otros problemas, rotación, entre otros problemas, comunicación inefectiva, bajo nivel de compromiso. Entonces reaccionamos estableciendo este tipo de salas de masaje, salas de la felicidad, videojuegos, entre otras cosas. Y sí es cierto, a nivel teórico práctico, que tener a los empleados de alguna manera procurando su bienestar puede incrementar la productividad, pero no puedes procurar su bienestar, su salud mental, cuando al mismo tiempo eres el factor que ataca su salud mental, ¿sí? No puedes estar en los dos lados de la moneda. Entonces, sí es recomendable ejercicios de respiración para los trabajadores que manejan mucho estrés, ejercicios de estiramiento, sí son recomendables las pausas activas, es un beneficio a valorar el tema del café, dulces, comidas. Sin embargo, si no manejamos el problema de personas, de las relaciones interpersonales dentro de la empresa, este tipo de cosas van a quedar en el segundo plano, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante atender el tema interpersonal, atender las cargas de trabajo, por ejemplo. Una cosa que pasa mucho a nivel mundial, y Panamá no se escapa de eso, es el tema de al de más confianza se le da más trabajo. Entonces, y esta persona trata de responder en la medida de sus posibilidades, pero por ser de confianza tiene más trabajo que el resto de sus compañeros. Entonces, esas son medidas o esas son cuestiones, reacciones naturales quizás, porque no tiene que ser algo malintencionado, realmente no lo es, pero como tengo confianza en esta persona, que estoy seguro de que va a sacar las cosas adelante, pero la recargo de trabajo, y al recargarla de trabajo, lo que hago es que empiezo o sento las bases
para que empiece a surgir un síndrome de burnout. Entonces, en la misma medida que podamos distribuir las cargas de trabajo equitativamente, en esa misma medida vamos a poder reducir el estrés laboral. De la misma manera, el estrés laboral se puede atacar desde los límites. Es que muchas veces en la relación patrono-colaborador no se conocen los límites, ¿sí? Y se empieza a llamar al colaborador o al patrono también fuera de horario laboral. Se le empieza a pedir cuestiones que simplemente la compañía o de la institución no tiene las capacidades para realizar, las capacidades económicas, las capacidades de sistema. Entonces este trabajador tiene que maniobrar o hacer malabares, hacer actos de magia para poder llegar a los productos que se les está exigiendo, y todo eso va generando insatisfacción, estrés, probablemente llega al burnout, y las personas simplemente terminan o por irse o por frustrarse de una manera que luego recursos humanos, su jefe directo empieza a decir, es que no sé qué le pasó. Lo que le pasó fue que por un largo periodo de tiempo se le recargó de trabajo, y con esa recarga se le recargó de responsabilidades, no se atendieron sus necesidades reales, y tratamos de poner una curita creando una sala de felicidad, creando un spa dentro de la compañía, que no necesariamente ataca el problema de fondo, ¿sí? El problema de fondo viene a ser confianza en muchas ocasiones, viene a ser comunicación efectiva en otras ocasiones, viene a ser instrucciones claras, y una cosa que tenemos que estar muy conscientes desde el punto de vista gerencial, administrativo, es que la misma comunicación que utilizo con un trabajador no necesariamente es el tipo de comunicación que me sirve con otro, porque con unos hay que ser más directivos, con otros puedo ser más genérico y me producen el mismo resultado, ¿sí? Lo que no es justo es que porque con uno pueda ser más genérico y me produzca el resultado que espero, me crea que todos van a ser así, y luego compare a todos los trabajadores de mi equipo con la medida de uno que simplemente se adapta más a mi estilo comunicacional. Claro. ¿Sí? Entonces, ahí hay muchísimos elementos blandos que luego vienen a ser los elementos más difíciles de desarrollar. Entonces, quien le haya dado la categorización de blandas, no creo que necesariamente estaba en lo correcto, pero esos son los elementos que vienen a incidir en un problema de estrés laboral que puede evolucionar hasta un síndrome de burnout, y que definitivamente no vas a resolver con una sala de estar, con una sala de videojuegos, y que probablemente reduzca en alguna medida, en alguna pequeña medida, la situación de malestar de los trabajadores, pero definitivamente no la va a erradicar, porque si el problema no era establecer, el problema no era la inexistencia de una sala de masajes o de un cuarto de la felicidad, entonces la solución no va a ser establecer una sala de masajes, un cuarto de la felicidad, y más bien va a ser como atacar el síntoma y no atacar la génesis del problema. Qué interesante, porque bueno, personas como yo pensaban, dije, qué diversión, aquí tienen de todo, aquí hacen de todo, y yo decía, bueno, ¿qué? Compramos entre todos una cafetera y lo único que tenemos es como la cafetera, pero es muy cierto, a veces pues siempre hacemos eso, y eso no pasa solamente en los lugares de trabajo, también vemos que pasa en las casas con los niños, que los niños se portan mal y tal, pero para tenerlos tranquilos les doy el iPad, que eran cosas que estábamos hablando también con el padre Julio en estos días que nos acompañó. Entonces, muchas gracias por eso. Hablabas de burnout. ¿Quiénes pueden padecer de esto? Todos los que trabajamos de alguna manera, indistintamente que sea una relación de empleado, o que sea un emprendedor o un dueño de empresas grandes, o incluso un inversionista que no necesariamente maneja las empresas, pero sí tiene acciones en las mismas o participación en las mismas. Todos en el espectro laboral podemos sufrir de burnout, porque el burnout, si se quiere,
se puede definir como una enfermedad democrática, ¿sí? Como una condición democrática que puede atacar en cualquier estrato social, a cualquier nivel socioeconómico, a cualquier grado de jerarquía, desde el más pequeño hasta el más, digamos, el colaborador más base, hasta el colaborador que ocupa un puesto ejecutivo o un puesto directivo. Hay una cuestión muy importante en torno al síndrome de burnout que se tiende a trivializar dependiendo de la posición de la persona. ¿Sí? A lo mejor yo tengo a un analista, a un contribuidor individual, que a todas luces vemos que está sufriendo un síndrome de burnout, y la contrapostura de algún superior jerárquico es: imagínate si tuviera mi puesto. Exacto. Y tenemos que entender una cosita en ese aspecto. Los juicios de valor nunca son buenos, eso todos lo sabemos, pero también las capacidades son distintas. A lo mejor esa persona que tiene un puesto base y que sufre un síndrome de burnout simplemente no tiene la capacidad, y no es malo o no es un despectivo que no la tenga, simplemente es un tema de habilidades para ocupar el siguiente puesto. También pasa mucho al revés, que a lo mejor una persona se desempeñaba muy bien como contribuidor individual y por eso lo promocionaste al siguiente escalafón jerárquico, e inmediatamente lo que cayó fue en un síndrome de burnout. Han habido muchísimos casos. ¿Por qué? Porque no necesariamente ser el mejor contribuidor individual te capacita o te habilita para ser un buen líder, porque las responsabilidades no son las mismas. Entonces, una gran lección para los departamentos de recursos humanos ha sido que no necesariamente tener el paquete completo de habilidades que te habilitan para desarrollar un buen trabajo en la posición donde estás significa o es un antecedente válido para que esa persona haga un buen trabajo en el siguiente nivel. Porque en el siguiente nivel probablemente se necesitan más people skills, y probablemente tú eres una persona sumamente técnica, ¿sí? Que a lo mejor en los aspectos técnicos pues nadie te gana, pero en los aspectos de manejo de personal no tienes esa capacidad, esa habilidad, esa comprensión, esa comunicación. Y eso es mucho del perfil del jefe que le causa un síndrome de burnout a su trabajador. Porque luego también está esta parte de: cuando yo tenía el puesto de analista, cuando yo tenía el puesto de contribuidor, yo lo hacía mejor que tú, palabras más, palabras menos, y por eso te exijo tanto, sin entender que no necesariamente eres, primero que no eres la norma, sino la excepción. Hacías un trabajo excepcional como analista, pero ese no es el promedio, claro. ¿sí? Tú estabas por encima del promedio, entonces no le puedes pedir al resto de tus colaboradores que se desempeñe por encima del promedio. Aunque es una situación que quizás idealmente pues lleva a la empresa al siguiente nivel, tenemos que tener expectativas no idealistas, sino realistas sobre el recurso humano. Entonces todos estos son factores, las expectativas, la comunicación, que inciden a la hora de que se crea un síndrome de burnout, y que definitivamente puede pasarle tanto al colaborador de mayor base dentro en la compañía, al de más antigüedad también le puede pasar, como le puede pasar al CEO o al presidente regional o a la persona que ocupa un puesto sumamente alto. Claro, y yo creo que importante esta parte de cualquier persona podría sufrirlo, porque a veces uno podría pensar que bueno, le pasa a uno, al otro no, tal vez al personal de mantenimiento, si tú le das mucho trabajo para hacer y es una sola persona en tanto espacio, también puede estar en esto. ¿Cómo nos podríamos dar cuenta que estamos padeciendo de burnout? Bueno, el síndrome de burnout se categoriza por, primero, una marcada baja en la productividad. Si la persona tenía, indistintamente, la productividad no a relación de la meta, sino a relación de su estándar promedio. Si la persona tiene un estándar promedio bajo, pues ahí probablemente estamos viendo un síndrome de burnout. Si tiene afección en otras áreas de su vida por temas laborales, entonces también es una alerta o un síntoma que nos puede indicar un síndrome de burnout. Si le cuesta desconectarse, si las problemáticas laborales
lo afectan de una manera tal que no puede desempeñarse ya sea en el plano social, ya sea en el plano religioso, ya sea en el plano de pareja, porque simplemente ese estrés se queda con él y le cuesta disociarse de ese estrés, no encuentra paz fuera de la oficina. Entonces ya ahí estamos hablando de la posibilidad de un síndrome de burnout. El burnout no se puede diagnosticar, digamos, ante la aparición de un solo síntoma. Es muy difícil diagnosticarlo así, pero sí hay pequeños red flags que nos indican que esta persona podría estar padeciendo un síndrome de burnout, y es muy importante no juzgar a la persona, sino ayudarla con todas las herramientas de la compañía a salir de ese estatus. Ok, bueno, importante, cualquiera de nosotros podría estar pasando por un burnout y tal vez no saberlo, y también pues invitar a todas aquellas personas que tienen personal a su mando, ¿no? Que también podamos estar pendientes. Eso es un poco de empatía, tener empatía con nuestros compañeros, y para decirlo como en unas palabras así ya bastante sencillas, es como ir llenando una bolsa. Y cuando la bolsa ya no puede más, que uno no puede ni cerrar la bolsa, entonces ahí empiezan tal vez a salir los síntomas más fuertes, o que uno ya ni siquiera quiere ir al trabajo. He conocido de casos que la persona llega al trabajo y tiene una crisis de ansiedad y tienen que retirarla. O sea, no esperemos llegar a una situación tan complicada como esta. Si nosotros estamos sintiendo en estos momentos que estamos teniendo alguna situación diferente, mental, física, cuando estoy en el trabajo, cuando estoy trabajando mucho, que mi jefe lo hace, por favor tengamos pues ese amor propio para poder hacer algo, sea en ejercicio de respiración, sea visitar a un terapeuta, sea cambiar de trabajo, que yo sé que no es algo fácil. A veces uno dice que pero ¿cómo? Y una de las cosas que he visto y que he estado leyendo en algún momento es que, y me doy cuenta, antes nuestros papás hacían carrera en una misma empresa. Y es muy raro, tal vez para estas generaciones de antes, decir que voy a estar cambiando de trabajo cada 5 años, cada 6 años, cada 7 años, porque te dicen que en tu hoja de vida se ve mal, que estás cambiando de trabajo. Y una de las cosas que mencionaba la investigación que yo estaba leyendo, que no sé si será del todo cierto, es que ya los millennials no tienden a estar haciendo carreras, sino que cuando se sienten bien o cuando se sienten mal, sienten que el tiempo ya no es, y así mismo van buscando otras oportunidades, y entonces, pues ya saben, si ustedes son de estas generaciones o de las otras generaciones, también entendernos. Yo digo entendernos porque yo soy millennial, entonces entendernos y darnos cuenta que ya no es necesariamente el que me dé más dinero, sino el que me haga estar mejor, el que me haga sentir mejor. Y yo creo que también va ligado a ese tema de la pasión, aunque suene muy cliché. Cuando tu trabajo te apasiona, tú eres completamente diferente a cuando ya como que tú sabes que ya no estás llegando, ya no estás pudiendo, pero desde el plano físico, desde el plano mental. Vamos en estos momentos a otro corte y volvemos en un momento. Muchas gracias, Ariel, por estar con nosotros. Okay. Los movimientos eclesiales son un don, son una riqueza en la iglesia. Estos son ustedes. Los movimientos renuevan la iglesia con su capacidad de diálogo al servicio de la misión evangelizadora. Redescubren cada día en su carisma nuevas formas de mostrar el atractivo y la novedad del Evangelio. ¿Cómo lo hacen? Hablando idiomas diferentes, parecen diferentes, pero es una creatividad que crea esas diferencias, pero entendiéndose siempre y haciéndose entender, y trabajando al servicio de los obispos y las parroquias, para evitar cualquier tentación de encerrarse en sí mismo, que te puede ser el peligro, ¿no? Manténgase siempre en movimiento, respondiendo al impulso del Espíritu Santo, a los desafíos, a los cambios del mundo de hoy. Manténgase en la armonía de la Iglesia, que la armonía es un don del Espíritu Santo.
Oremos para que los movimientos y grupos eclesiales redescubran cada día su misión, una misión evangelizadora, y que pongan sus propios carismas al servicio de las necesidades del mundo, al servicio. El Sínodo es una asamblea consultiva de obispos que representa al episcopado católico del mundo, que tiene como tarea ayudar al Papa en el gobierno de la Iglesia Universal, dándole su consejo. Por primera vez en la historia de la Iglesia, en este Sínodo, que subraya la idea de caminar juntos, todos podremos ayudar al Santo Padre, participando activamente en este proceso de consulta durante 2 años de apertura, durante los que se espera de nosotros valentía y la disponibilidad para dejarnos interpelar por el rostro y la historia del otro, atentos a la escucha del mundo, de los desafíos y los cambios que están por delante para poder responder como Iglesia según nos guíe el Espíritu. Campaña Arquidiocesana te invita a participar de la gran rifa solidaria, a realizarse el domingo 20 de agosto. Con tu aporte de 10 balboas podrás ganarte: primer premio, el Toyota Prius utilizado por el Papa Francisco durante la JMJ Panamá 2019. Segundo premio, 500 balboas mensuales en supermercado por 1 año. Tercer premio, 4.400 balboas en bonos para Línea Blanca. Conviértete en una mano amiga para los que más lo necesitan. Adquiere tus boletos en Campaña Arquidiocesana, Librería Católica, Librería San Pablo, Flor de Lis o en tu parroquia, apoyando así las obras sociales de la Iglesia. Aprobada por la Junta de Control de Juegos, resolución número MEF-RS-2022-3382 del 28 de diciembre 2022. La vida del cristiano en la tierra es una batalla, una lucha. Nos vemos amenazados por varios peligros. San Miguel es el soplo del Espíritu Santo que derrotará al anticristo y a todos los espíritus malignos. Dile a todos que yo concedo todas las gracias, que tengo gran poder como aquel que está delante de Dios. Ven a buscar respuestas a la pregunta sobre el significado de nuestra vida. Vale la pena saber que en este camino tenemos un discreto compañero. 25 de mayo solo en cines. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Muchísimas gracias por seguir con nosotros en este último bloque
Y bueno, yo sé que hoy he estado mandando saludos, a veces se nos hace complicado leer sus mensajes, pero les quiero decir, como siempre les digo, que no tengan miedo. Ustedes escriban, pregunten. La verdad es que me gustó mucho que la semana pasada hicieran estos comentarios al respecto de este programa que tuvimos, que sabemos que fue de interés de muchas personas. Y bueno, vamos a seguir con ese tipo de temas que nos interesa a todos. Bueno, volviendo a lo que estábamos. Quedamos, yo comentaba que había leído en una investigación que los millennials ahora trabajan menos tiempos en los lugares. Ariel, te pregunto como especialista, ¿tú crees que es que somos menos productivos, que tal vez no funcionamos bien? ¿O qué es lo que está pasando con los millennials? Realmente es una comparación muy injusta pensar o medir a la generación millennial por el tiempo en el trabajo versus las generaciones anteriores. Actualmente en el mundo de trabajo tenemos 4 generaciones. La generación millennial, la centennial, también tenemos a la generación X y a los baby boomers. Entonces, ha habido un cambio progresivo en las culturas laborales. Si lo llevamos a un extremo, antes de la revolución industrial, la gente trabajaba por ahí de 16 a 23 horas al día, dependiendo de dónde trabajaras. Entonces no sería normal decir que porque trabajabas 23 horas eras más productivo que el millennial que trabaja 8 horas y a veces menos. De hecho, los medios de producción han cambiado muchísimo. Entonces, cuando a principio de siglo podíamos producir un vehículo en un día, hoy por hoy en las fábricas se ensamblan miles y miles de vehículos en un día. Entonces, pensar en el tiempo laboral, el tiempo en el trabajo, como un indicador de la productividad es tener una medición errada. Es tener una medición bastante errada. En las generaciones sí ha habido un cambio en cuanto al tiempo que se le dedica al mundo del trabajo. Y si vemos la generación baby boomer o los hijos de la posguerra, es una generación cuyo objetivo cultural era levantar el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, dado ese contexto, era una generación que solo vivía para trabajar. E hicieron un muy buen trabajo. Reconstruyeron el mundo y no había una tercera guerra mundial. Se aprendió de esa lección, pero no necesariamente el hecho de que esta generación le dedicara 12 horas o más al día al trabajo indica que las generaciones subsecuentes que le dedican menos tiempo al trabajo entonces son menos productivas. Por otro lado, tienes una generación X que también quizás no le dedicaban todo el día porque empezaban a tener valores como la familia, valores fuera de lo tradicional, fuera del trabajo en aquel momento, los nacidos por allá por los años 70, por los años 80. Bueno, ahí empezamos a tener una generación diferente que le dedica menos tiempo al trabajo, pero vive para trabajar. Y es la típica generación que si lo llamas a las 5 de la tarde, o a las 5 de la mañana, mejor dicho, a que vaya a apagar un incendio en la oficina, pues ahí va a estar, ¿sí? Luego empiezan las generaciones, las hijas de la tecnología, que son los millennials y los centennials. Aquella generación que entra al mundo del trabajo con la entrada en vigencia del Internet, que entra al mundo del trabajo con los dispositivos inteligentes. Esto es una generación muy diferente que se vale de la tecnología y que quizás no tiene la dedicación en tiempo que tenían otras generaciones, pero dispone de herramientas múltiples de las cuales no disponían otras generaciones. Entonces, cuando vemos el nivel de productividad, es muy variado. Y normalmente la productividad ha tendido al alza a nivel mundial, ¿sí? Y eso ha sido mucho producto de la tecnología, ¿sí? Y de hecho, grandes ganancias de las luchas de los trabajadores organizados ha sido la reducción de la jornada laboral. Entonces podemos sin lugar a dudas decir
que la jornada laboral se ha reducido mundialmente y la productividad mundialmente ha aumentado. Y eso es ajeno al tema de generaciones, es simplemente a la evolución del mundo del trabajo. Entonces, categorizar a la generación millennial como una generación que trabaja poco puede ser un juicio de valor, primero, innecesario, y segundo, un juicio de valor sesgado ante el hecho de que no hay necesidad de trabajar las mismas 12 horas que antes para producir los mismos resultados, porque tenemos innovaciones que facilitan eso muchísimo. Y si nos vamos a ejemplos, los hay miles. Cuando se lanzó el Internet, construir una página web era primero algo que se contrataba con un suplidor sumamente especializado, costaba una fortuna, y hoy en día ni siquiera necesitas un ingeniero en sistema para que te haga una página web. Casi que cualquier centennial te lo puede hacer, y los costos se han reducido quizás al 10% de lo que costaban antes. Entonces, ahí tenemos un ejemplo claro de cómo la tecnología ha disrumpido el mundo del trabajo y se puede hacer más con menos tiempo en el trabajo. Hay países desarrollados como Alemania que incluso están hablando de jornadas laborales, que han implementado jornadas laborales como programas pilotos de 6 horas al día por 4 días a la semana, para hacer una medición de la productividad y mirar si realmente hay un cambio significativo a esa jornada en relación a una jornada de 40 horas a la semana. Entonces hay muchos, mediciones, experimentos andando que nos van a indicar si realmente la jornada de 40, 48 horas a la semana es normal. Claro que, o es habitual para tener un alto nivel de productividad. Claro que ahí entran también a jugar un papel las regulaciones laborales, porque en Panamá, por ejemplo, la figura de servicios profesionales tiene una categoría muy diferente a la categorización de empleado, ya sea por contrato de tiempo definido, tiempo indefinido, o permanente o por contrato en el sector gubernamental. En otros países, la gente tiene una relación contractual que se paga por hora laborada, y si no laboras una cierta cantidad de horas, si no laboras un N horario, pues simplemente no lo cobras, y no es sujeto a penalización, pero sí es sujeto a que no vas a poder cobrar esas horas porque simplemente no las trabajaste. Esa es la figura de contractors, que se utiliza mucho en Estados Unidos, Reino Unido y otros países desarrollados, y es muy aplicada sobre todo a la industria de la tecnología. Entonces, eso hace que por naturaleza las personas tengan que registrar más horas trabajadas, porque más horas trabajadas significa mejores ingresos, ¿sí? Pero más horas trabajadas y mejores ingresos, de nuevo, no quiere decir que la productividad disminuya o incremente, es que no existe una relación directamente proporcional. Y ahí vamos también a un tema de habilidades, incluso dentro de las generaciones millennial y centennials. Lo que algunas personas te hacen en 4 horas, otras te las hacen en 2, simplemente. Entonces, eso deja en evidencia que, nuevamente, el tiempo dedicado al trabajo no necesariamente no es la variable más apropiada para medir la productividad. La productividad tenemos que medirla en base a productos, ¿sí? En base a entregables, en base a cuestiones muy finas, muy sensitivas, muy específicas. Si no tenemos un objetivo de productividad específico, caemos en la especulación, e incluso podemos tomar decisiones de continuidad o discontinuidad laboral, dependiendo de juicios de valor que no necesariamente son objetivos. Entonces es muy importante, y luego esas mediciones, esas KPIs que se les llama, esos números a los que tienen que llegar las personas como medición de productividad, tienen también que tener una expectativa realista, porque muchas veces, tanto en el sector público como en el sector privado, pecamos de ser extraordinariamente ambiciosos con los objetivos.
Entonces, por ejemplo, puedo caer en la situación de que yo espero para medir a un presidente, para dar un ejemplo, para medir a un presidente de una compañía, espero que la compañía crezca un 50% este año, por dar un ejemplo extremo. Eso se cae de su peso que, salvo que haya una cuestión de desregulación o algo similar, está muy difícil cumplirlo, ¿sí? Pero como somos ambiciosos, pusimos una meta extraordinariamente ambiciosa y condenamos al trabajador a que no la cumpliera. Entonces también la medición de productividad tiene que ser retadora, sí, pero no ser inalcanzable, porque si la hacemos inalcanzable, entonces incurrimos en esos juicios de valor sesgados. Muchísimas gracias, eso es importante, ¿no? Porque tal vez uno no lo ve en ese macro, en esa parte que nos has comentado de diferentes factores y que al final queremos de alguna u otra manera poner un juicio sobre alguna generación o algún grupo de personas y sobre todo lo último que nos comentabas del tema de la productividad. Es importante pues también para aquellos hermanos que tienen sus emprendimientos o tienen sus empresas propias, no pensar en esto de que cuando tenga tanto, sino que desde ahora ir haciendo las mediciones y haciendo todas estas cosas para también para cuidar el recurso que tenemos, ¿no? El recurso humano, y yo siempre le digo a la gente, nuestra herramienta de trabajo principal somos nosotros, y si nosotros mismos no nos cuidamos, ¿quién puede entonces cuidar de nosotros? Y como les digo siempre, somos el templo del Espíritu, y si el templo se está cayendo a pedazos, ya no puede más, pues la verdad es que también es una pena que tengamos que pasar por este tipo de cosas. Así que creo que uno de los mensajes que nos dejas es el tema de la prevención. ¿Algún mensaje final que nos quieras dejar antes de que se acabe el tiempo? Yo creo que 1, tener expectativas realistas. 2, mantener la empatía. La administración de recursos humanos no solamente implica el lado empresarial de la perspectiva de talento, sino también el lado humano de la administración. Entonces tenemos que hilar muy fino y conectar una cosa con la otra, porque si no vamos a generarle un problema a la compañía en el subsistema más sensible de la misma, que es la gente. Si no podemos atender las necesidades de la gente, si no podemos entender las necesidades de la gente, si no podemos medir objetivamente a la gente, entonces vamos a tener una crisis organizacional. Así que prevenir, medir, tener expectativas realistas, buscar los orígenes de los problemas y no atacar los síntomas, son mensajes que me gustaría transmitir porque realmente es mucho de lo que causa crisis de recursos humanos allá afuera. Muchísimas gracias, de verdad que como cada tema se nos queda cortísimo el tiempo con tanta información que tenemos para ofrecerles, para brindarles y que nuestros especialistas pues están aquí para compartir. Muchísimas gracias, Ariel, por acompañarnos, de verdad que para mí es todo un honor, todo un gusto que estés aquí. Y bueno, ya saben todos que pueden ver la retransmisión de este programa en el canal de YouTube. Si tienen preguntas, si tienen comentarios, si quieren mandar algún saludo a Jesús, si quieren lo que ustedes quieran, también nos pueden escribir a través del correo electrónico. Bueno, nos despedimos entonces esta noche y será hasta la próxima. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet.